Herrero solitario compró a una virgen y le propuso matrimonio con diamantes. Dicen que el polvo de aquel lugar tenía memoria. Se te pegaba a la piel, se te metía en los pulmones y te contaba las historias de todos los que habían pasado por allí antes que tú. Historias de sudor y sangre, de mulas cansadas y hombres desesperados. Y ese día, el polvo contaba una historia particularmente amarga. La estaban vendiendo en la plaza, si es que se le podía llamar plaza, a aquel trozo de tierra apisonada y reseca, donde se juntaban los tratos más sucios del territorio. No era una subasta con un pregonero y un mazo, no. Era algo más crudo, más animal, un murmullo entre un puñado de hombres de caras curtidas y ojos vacíos. Ella estaba de pie en el centro de su pequeño círculo, con una soga basta atada a la muñeca. La soga no era necesaria. No había a dónde correr, y aunque lo hubiera, no quedaban fuerzas en aquel cuerpo menudo y cubierto de harapos. Tenía el pelo enmarañado, lleno de tierra y quién sabe qué más, pegado a la cara por el sudor. Tenía un corte en la mejilla, ya medio costroso, y un moratón que le amorataba la mandíbula. Pero lo peor eran los ojos, vacíos, como dos pozos secos. Miraban sin ver, sin registrar las caras lascivas, las manos sucias que a veces se acercaban a pellizcarle un brazo, a sopesar la mercancía. No había rabia, ni decepción, solo un silencio profundo, una rendición que era más terrible que cualquier grito. El hombre que la sujetaba por la soga era un tipo gordo y ceboso, con una barba rala y dientes amarillos. Escupía al suelo cada 2 por 3 mientras regateaba. «Es fuerte», decía, tirando de la soga para demostrarlo, haciendo que ella tropezara. «Buena para el trabajo y para la cama. No ha conocido hombre, lo juro por mi madre». Una risa ahogada recorrió el grupillo. Nadie le creía, pero a nadie le importaba. Era parte del teatro, del sucio ritual. El sol caía a plomo, sin piedad. El aire olía a estiércol, a sudor rancio y a la comida barata que se cocinaba en un puesto cercano. El zumbido de las moscas era la única música de fondo para aquella transacción. Un tipo con cara de comadreja, con un solo ojo bueno, sacó una bolsa de cuero y dejó caer unas monedas en su palma. El sonido fue opaco, sin brillo, un sonido pobre para una vida humana. El gordo las contó, las sopesó y escupió de nuevo. «Es tuya», gruñó. Le pasó el extremo de la soga al tuerto como si le estuviera entregando un saco de patatas. El tuerto sonrió, una mueca que le partió la cara, y tiró de la cuerda. Ella se tambaleó, sus pies descalzos levantando una pequeña nube de ese polvo que todo lo recordaba. No hubo despedida, no hubo una última mirada, solo el tirón de la soga y el comienzo de un nuevo infierno, indistinguible del anterior. El silencio se la había tragado. No hablaba, no lloraba, no gritaba. Era solo un cuerpo que se movía cuando lo empujaban, que se quedaba quieto cuando lo dejaban. El mundo se había reducido a eso. El roce de la soga en la muñeca, el calor asfixiante, el dolor sordo en cada músculo y la certeza de que la noche traería un horror distinto al del día. Era una cosa, un objeto. Y el polvo, el maldito polvo se arremolinaba a sus pies, guardando su historia para contarla a la siguiente alma desafortunada que pasara por allí. El hombre la arrastró fuera de la plaza, hacia un callejón aún más sórdido, y en la quietud de su mente, en ese espacio vacío donde antes había esperanza, no había nada, absolutamente nada, solo el peso del aire y la certeza de que nadie vendría. Nunca. El mundo era así, un lugar donde se vendían niñas en las plazas, y el sol seguía saliendo al día siguiente como si nada, y a nadie le importaba. Esa era la verdad más cruda de todas. Oye, antes de que la cosa se ponga más intensa, quiero tomar un segundo. Me ayuda mucho saber desde dónde me están escuchando. Así que, si puedes, baja un momento a los comentarios y dime desde qué ciudad o país estás viendo esto. Y si la historia te está atrapando hasta ahora, te agradecería un montón que le dieras al botón de suscribir. Créeme, no te vas a querer perder cómo sigue este asunto. Venga, seguimos.
Él lo vio todo desde la boca de su herrería. Cael, así le llamaban los pocos que se atrevían a dirigirle la palabra. Un hombre grande, forjado a base de fuego y martillo, igual que el acero que golpeaba. Vivía solo, trabajaba solo, y prefería que así fuera. El mundo y su ruido le molestaban. La gente y su maldad le daban asco. Se había construido una fortaleza de silencio y trabajo, y no dejaba entrar a nadie. El humo de la fragua era su único compañero, y el canto del martillo contra el yunque, su única conversación. Vio la venta. Vio a la chica, un fantasma de trapo en medio de aquellos buitres. Vio la soga, y sintió una punzada de algo que hacía mucho que no sentía. No era pena, era irritación, una molestia profunda, como una piedra en la bota. El mundo y su porquería habían llegado otra vez a su puerta. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de una mano cubierta de hollín y observó cómo el tuerto se la llevaba. Siguió trabajando. El martillo subía y bajaba. Chispa, golpe, chispa, golpe. Intentó ahogar la imagen con el ruido, con el esfuerzo físico, pero la imagen no se iba. La soga, los ojos vacíos, el silencio de la chica. Era un silencio que él conocía bien. Un silencio que no era paz, sino la ausencia de todo. Dejó caer el martillo. El repentino silencio en la herrería fue ensordecedor. Se quedó quieto un momento, mirando el fuego de la fragua. Luego, sin decirse nada a sí mismo, sin tomar una decisión consciente, salió a la calle. No se molestó en lavarse. Iba como estaba, cubierto de sudor y hollín, con el delantal de cuero todavía puesto. Un gigante oscuro que se movía con una determinación pesada. Los alcanzó en el callejón. El tuerto la tenía empujada contra una pared de adobe desconchada. Cael no dijo nada. Se paró a unos pasos, bloqueando la salida del callejón. Su sola presencia era una pregunta. El tuerto se giró, sobresaltado. Al ver a Cael, su expresión pasó del vicio a la hostilidad. «¿Qué quieres, herrero?», siseó. Cael no respondió. Sus ojos, oscuros como el carbón, pasaron del tuerto a la chica, y luego a la soga. «¿Cuánto?», dijo Cael. Su voz era grave y áspera por el desuso, como piedras rozando entre sí. El tuerto parpadeó. «¿Cuánto por qué? Lárgate de aquí. Es mía». Cael dio un paso adelante. No era una amenaza. Era un hecho, como una montaña que se desploma. «¿Cuánto?», repitió. Y esta vez no era una pregunta. Era una orden. El tuerto, que no era tonto del todo, vio que no tenía opción. Se envalentonó, pensando en sacar más provecho. «El doble de lo que pagué, y es un regalo». Cael metió una mano en un bolsillo de sus pantalones y sacó un puñado de monedas. No las contó. Las arrojó al suelo, a los pies del tuerto. El sonido, esta vez, fue nítido y pesado. Plata de verdad, mucho más de lo que el tipo había pedido. El tuerto miró las monedas, luego a Cael, y la codicia le ganó a la soberbia. Se agachó rápidamente para recogerlas, como un pollo picoteando grano. «Toda tuya», murmuró, sin levantar la vista. Le tendió la soga a Cael. Cael no la tomó. Sacó un cuchillo pequeño de su cinto, uno que usaba para marcar el cuero, y de un solo tajo, cortó la sopera cerca de la muñeca de la chica. La cuerda cayó al suelo, inerte. Luego se giró. «Vámonos», le dijo a ella. Ni siquiera la miró a la cara. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso a su herrería, dando por sentado que le seguiría. Y ella, por primera vez en días, o quizás semanas, tomó una decisión. Levantó la vista del suelo, vio la espalda ancha y sucia del herrero alejándose, y lo siguió. Un paso, luego otro, lejos del callejón, lejos del tuerto que todavía contaba sus monedas. No sabía a dónde iba, pero sabía de qué se estaba alejando. Y por ahora, eso era suficiente. La herrería era oscura y olía a metal, a carbón y a sudor. Era un lugar de trabajo, no un hogar. Herramientas colgadas en las paredes, trozos de hierro apilados en las esquinas, y en el centro, la fragua y el yunque, como un altar a algún dios antiguo y olvidado. En un rincón,
Separada por una simple manta colgada de una viga, había una pequeña estancia con un catre, una mesa tosca y 2 sillas. Era allí donde vivía. Kael entró y fue directo a la fragua. Removió las brasas con un atizador, avivando el fuego. El calor llenó el espacio. Ella se quedó parada en la entrada, sin saber qué hacer, una figura pequeña y perdida en aquel mundo de hierro y sombras. Kael no le dijo nada. No le ofreció palabras de consuelo. Sus gestos eran prácticos, directos. Señaló con la cabeza un cubo de agua y un trozo de tela limpia, o casi limpia, sobre un barril. El mensaje era claro: límpiate. Luego se acercó a un fuego más pequeño en una esquina, donde cocinaba, y puso una olla de hierro sobre las llamas. Empezó a echar cosas dentro: un puñado de frijoles secos, un trozo de carne salada que cortó con su cuchillo, una cebolla. No había delicadeza en sus movimientos, solo una eficiencia aprendida. Mientras él cocinaba, ella se acercó con cautela al cubo. El agua estaba fría. Se mojó la tela y empezó a limpiarse la cara, el cuello, los brazos. El agua fría sobre los cortes y los moratones le escocía, pero era un dolor limpio, un dolor que borraba la suciedad de otras manos. Se frotó la muñeca, donde la soga le había dejado una marca roja y despellejada. Cuando terminó, se sentó en una de las sillas, en silencio, observando cómo él se movía. El único sonido era el crepitar del fuego y el burbujeo del estofado que empezaba a oler. Kael sirvió el guiso en 2 cuencos de madera. Le puso uno delante a ella, junto a un trozo de pan duro. Luego, se sentó en la otra silla y empezó a comer sin mirarla. Ella dudó un momento. El hambre era un dolor agudo en su estómago, pero la desconfianza era un hábito difícil de romper. Pero él no la miraba, no la presionaba. Simplemente comía, concentrado en su plato. Con manos temblorosas, ella cogió la cuchara. La primera cucharada de estofado caliente fue como un milagro. El sabor de la comida de verdad, el calor bajándole por la garganta, despertó algo en ella. Comió despacio al principio, luego con más ansia, hasta que no quedó nada en el cuenco. Kael ya había terminado. Se levantó. Cogió una manta gruesa de su catre y la dejó en el suelo, en el rincón más alejado de la habitación. Ahí, dijo. Era la primera palabra que pronunciaba desde que habían llegado. Señalaba su sitio. Un lugar para dormir. Un lugar seguro, o eso parecía. No le pidió nada a cambio. No hubo una mirada sugerente, ni un gesto amenazante. Después de señalarle el sitio, volvió a la herrería principal. Cogió su martillo y empezó a trabajar. El ritmo constante del martillo llenó la noche. Golpe, pausa, golpe, pausa. Era un sonido fuerte, pero extrañamente tranquilizador. Un sonido de propósito. Ella se acurrucó bajo la manta en el suelo. El suelo era duro, pero la manta olía a limpio, a humo, y a un leve rastro de sudor de hombre, pero un sudor de trabajo, no de vicio. Cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, el sueño no fue una huida a la inconsciencia, sino un verdadero descanso. El martillo seguía sonando en la distancia, como el latido de un corazón de hierro que la protegía en la oscuridad. La confianza no se estaba construyendo con palabras, sino con un cuenco de estofado caliente, un trozo de tela limpia y el sonido rítmico de un hombre trabajando en la noche. Los días pasaron en una rutina silenciosa. Él trabajaba. Ella observaba. Al principio, se quedaba en su rincón, inmóvil. Luego empezó a moverse. Barría el suelo de la pequeña estancia. Lavaba los cuencos en el cubo de agua. Pequeños gestos para ocupar el espacio, para reclamar un trozo de existencia. No hablaban. El lenguaje entre ellos era el de las acciones. Él le dejaba comida. Ella se aseguraba de que hubiera agua limpia en el cubo. Una tarde, él estaba afilando unas hachas en una piedra de amolar. El sol entraba a rayas por las rendijas de la herrería. Ella estaba sentada cerca, remendando una de sus propias ropas con una aguja y un hilo que había encontrado en una caja. El silencio se alargó, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno de cosas no dichas. Kael paró de girar la rueda.
Miró la hoja del hacha, brillante y afilada. «Tuve una mujer», dijo de repente sin mirarla. Su voz era plana, un simple recuento de hechos. «Y un hijo. Vivíamos en una granja, al otro lado de las colinas». Ella levantó la vista de su costura, pero no dijo nada. Lo dejó hablar. «La fiebre se los llevó. El mismo invierno. No pude hacer nada». Hizo una pausa y señaló con la barbilla hacia la parte de atrás de la herrería. «Están enterrados ahí, junto al roble viejo». Ella siguió su mirada. Podía ver, a través de la puerta trasera abierta, 2 pequeños montículos de tierra cubiertos de hierba silvestre. 2 cruces de madera tosca. No había flores. No había adornos. Solo la tierra y la madera. La confesión fue así de simple. Sin adornos, sin autocompasión. Un hecho. Una herida que nunca había cerrado del todo. «Por eso vine aquí», continuó él, volviendo a hacer girar la rueda de amolar. «Demasiados fantasmas en aquella casa. Aquí solo hay hierro y fuego. No tienen memoria». Se hizo el silencio de nuevo. Un silencio diferente ahora. Un silencio con peso. Ella volvió a su costura, sus dedos moviéndose con lentitud. Pasó un largo rato. El sol empezó a bajar, tiñendo el interior de la herrería de un color anaranjado. «Mi padre era carpintero», dijo ella. Su voz era un susurro, frágil como el hilo que usaba. Era la primera vez que él la oía hablar más de una palabra. Él dejó de trabajar y la miró. De verdad la miró. Teníamos una casa cerca del río. Mi madre plantaba girasoles. Tenía un hermano pequeño. Le gustaba pescar. Hizo una pausa, tragando saliva. «Un día vinieron unos hombres. Buscaban oro», decían. «Pero no había oro. Se enfadaron». Su voz se quebró, pero continuó como si necesitara sacar el veneno. «Quemaron la casa, los girasoles, todo. A mi padre y a mi hermano. Los mataron allí mismo. A mi madre». Se detuvo, incapaz de continuar esa frase. «A mí me trajeron con ellos. Dijeron que valía algo». La historia quedó flotando en el aire entre ellos, cruda y terrible. No había metáforas, no había poesía, solo el relato directo de la brutalidad. Él no dijo «lo siento», no le ofreció un abrazo. Esas cosas no servían de nada. En lugar de eso, se levantó. Fue a la fragua y cogió un trozo de hierro. Lo calentó hasta que estuvo al rojo vivo y empezó a martillarlo. Con una fuerza controlada, empezó a darle forma. No estaba haciendo una herradura ni una herramienta. Estaba forjando algo pequeño, delicado. Una flor, una rosa de hierro. Trabajó durante 1 hora, absorto, mientras la noche caía afuera. Cuando terminó, la flor de metal todavía estaba caliente. La cogió con unas tenazas, la enfrió en el agua y se la tendió a ella. Era tosca, imperfecta, pero inconfundiblemente una rosa. Un pequeño girasol de hierro. Ella la tomó. El metal todavía estaba tibio. Era pesada en su mano. Una flor que no podía marchitarse. Una belleza nacida del fuego y la violencia. Como ellos dos. No dieron las gracias. No sonrieron. Pero en ese gesto, en esa flor de hierro, se forjó un entendimiento más profundo que cualquier palabra. Eran 2 supervivientes, rodeados de los fantasmas de lo que habían perdido, encontrando un extraño consuelo en las cicatrices del otro. La frágil paz que habían construido no podía durar. El mundo exterior no se olvida tan fácilmente. Una noche, mientras una tormenta de viento aullaba afuera, haciendo temblar las paredes de la herrería, alguien aporreó la puerta. No era un golpe amistoso. Eran puñetazos, furiosos y exigentes. Kael, que estaba sentado a la mesa limpiando una cadena, se levantó al instante. No parecía sorprendido, solo resignado. Le hizo un gesto a ella para que se metiera en la pequeña alcoba detrás de la manta. Ella obedeció, pero no se escondió. Se quedó de pie en la oscuridad con el corazón martilleándole en el pecho, escuchando. «¡Abre, herrero!», gritó una voz desde fuera, ahogada por el viento. «Sabemos que la tienes ahí dentro, ladrón». Kael no respondió. Cogió un martillo pesado del banco de trabajo, no el que usaba para la forja fina, sino uno grande, de los de partir rocas. Lo sopesó en la mano.
Se sentía como una extensión de su brazo. La puerta crujió bajo otro golpe, y luego un sonido de madera astillándose. Estaban intentando echarla abajo. Kyle se movió hacia la puerta, no para abrirla, sino para colocarse a un lado. Esperó. Con un último estruendo, la puerta cedió y se abrió de golpe hacia adentro. 3 hombres entraron tropezando, empujados por el viento y su propia furia. Eran el tuerto y 2 de sus compinches, borrachos y envalentonados por el alcohol. «Ahí estás, bastardo», dijo el tuerto recuperando el equilibrio. Sus ojos buscaron a la chica. «Hemos venido a por lo que es nuestro. Pagaste por ella, pero el trato se canceló». Kyle no malgastó palabras. Se movió, rápido para un hombre de su tamaño. El primer compinche, que se abalanzó hacia él con un cuchillo, se encontró con el martillo. Kyle no apuntó a la cabeza. No quería matar, solo incapacitar. El golpe, seco y brutal, le dio en el hombro. Se oyó un crujido nauseabundo, y el hombre cayó al suelo gritando, el cuchillo rodando por el suelo. El segundo tipo dudó un instante. Lo suficiente. Kyle avanzó y le dio un puñetazo en la cara. Un solo golpe, como el de una masa. El hombre cayó hacia atrás, inconsciente, antes de tocar el suelo. Quedaba el tuerto. Estaba paralizado por el miedo, la borrachera evaporada de golpe. Miró a sus hombres en el suelo, luego al gigante de hollín y furia que tenía delante. Kyle levantó el martillo lentamente. «Fuera», dijo, su voz un trueno contenido. El tuerto no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Salió corriendo hacia la noche y la tormenta, tropezando con el cuerpo de su amigo. Kyle se quedó un momento de pie, con el pecho subiendo y bajando, escuchando el viento y los quejidos del hombre del hombro roto. Se acercó a él. Lo agarró por el cuello de la camisa y lo arrastró sin miramientos hasta la puerta. Lo arrojó fuera, a la lluvia y el barro. Luego levantó al inconsciente y repitió la operación. Cerró lo que quedaba de la puerta. La atrancó con una viga de hierro pesado y se giró. Ella había salido de detrás de la manta. En su mano, sujetaba con fuerza un atizador largo y afilado, con la punta todavía caliente por haber estado cerca del fuego. No había temblado, no había gritado. Había estado allí, lista para luchar a su lado. Sus miradas se encontraron a través de la penumbra de la herrería. El miedo había pasado, reemplazado por una nueva clase de electricidad. Él vio la fuerza en ella. Ella vio la protección en él. No dijeron nada. No era necesario. Él dejó el martillo en el banco. Ella dejó el atizador junto a la fragua. Se habían enfrentado a la primera amenaza juntos, como una unidad. Y en el silencio que siguió, con la tormenta rugiendo fuera y los 2 solos dentro de su fortaleza rota, supieron que ya no eran 2 individuos aislados. Eran algo más. Algo forjado en la violencia, pero sólido como el acero. La vida en la herrería encontró un nuevo ritmo. Uno marcado por una confianza silenciosa y profunda. La puerta rota fue reparada, reforzada con tiras de hierro que Kyle forjó él mismo. Era más fuerte que antes, como ellos. Los días eran de trabajo y de pequeñas rutinas compartidas. Él le enseñó a avivar el fuego de la fragua, a mantenerlo a la temperatura justa. Le mostró cómo funcionaba el fuelle, cómo sentir el pulso del fuego. Ella aprendió rápido. Sus manos, antes acostumbradas a tareas más finas, se volvieron más fuertes, más seguras. A veces, mientras él martilleaba el hierro al rojo vivo sobre el yunque, ella estaba allí, observando, aprendiendo el lenguaje del metal. Un día, él estaba trabajando en un encargo complicado, una reja de arado que se había partido. El metal estaba caliente y era terco. Mientras lo sujetaba con las tenazas para golpearlo, la pieza se deslizó y un trozo de metal al rojo vivo saltó y le cayó en el antebrazo. El siseo de la carne quemada llenó el aire. Kyle soltó un gruñido de dolor, dejando caer las tenazas y la pieza de hierro. La quemadura era fea, una marca roja y blanca en su piel curtida. Antes de que él pudiera reaccionar, ella ya estaba en movimiento. Cogió un cubo de agua fría y un trapo limpio. Sin una palabra, le agarró el brazo y le vertió el agua fría sobre la herida.
Él se tensó por el dolor, pero no la apartó. La dejó hacer. Con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad del entorno, ella le limpió la quemadura, y luego fue a una pequeña caja donde él guardaba algunas hierbas y ungüentos. Encontró una pasta de hojas machacadas y se la aplicó con cuidado sobre la piel herida. Sus dedos eran ligeros, precisos. Kyle la observó. Vio la concentración en su rostro, la ausencia de miedo. Estaba cuidando de él con la misma eficiencia práctica con la que él la había cuidado a ella. Cuando terminó, le vendó el brazo con un trozo de tela limpia. Sus manos se rozaron. Un contacto breve, pero cargado de significado. «Gracias», murmuró él. Fue la primera vez que usaba esa palabra con ella. Ella solo asintió, sus ojos fijos en los de él por un instante. En ese momento, el vínculo entre ellos se solidificó. Se templó como el acero en el agua. Ya no era solo un protector y una protegida. Eran compañeros. Se cuidaban mutuamente. Semanas después, mientras recogían leña en el pequeño bosque detrás de la herrería, oyeron un sonido, el gruñido bajo y amenazante de un animal. De entre los árboles apareció un lobo, grande y flaco, con los ojos amarillos fijos en ellos. La desesperación del hambre lo había vuelto audaz. Kyle se interpuso entre el lobo y ella, cogiendo la pequeña hacha que llevaba en el cinto. El lobo enseñó los dientes, preparándose para atacar, pero entonces, algo inesperado ocurrió. Ella, en lugar de retroceder, cogió una piedra grande del suelo. No gritó, no mostró pánico. Se colocó al lado de Kyle, no detrás de él. Dos figuras de pie contra la naturaleza salvaje. El lobo, quizás sintiendo que la presa no iba a ser fácil, que allí había una fuerza unida que no esperaba, dudó. Dio un paso atrás, luego otro, y finalmente se escabulló de nuevo entre los árboles. Kyle bajó el hacha lentamente. Miró a la chica a su lado, con la piedra todavía en la mano, su postura firme, desafiante. No era una damisela en apuros, era una luchadora, una superviviente. Él era la piedra, la fuerza bruta. Ella era el fuego, la voluntad indomable. Juntos, eran algo que ni los hombres ni las bestias podían romper fácilmente. Regresaron a la herrería en silencio, caminando uno al lado del otro. La leña que habían recogido parecía más ligera, el aire, más claro. El vínculo entre ellos ya no era un hilo frágil, era una cadena forjada, eslabón a eslabón, en el fuego de la lucha compartida. La necesidad los obligó a salir de su refugio. Las provisiones se estaban acabando. La harina, la sal, los frijoles. Tenían que ir al pueblo, el mismo lugar inmundo donde todo había comenzado. Kyle sabía que no sería fácil, pero no había otra opción. Se prepararon en silencio. Él se puso una camisa limpia, aunque todavía olía a humo. Ella se había arreglado el pelo y llevaba el vestido remendado, el único que tenía. Cuando salieron de la herrería y tomaron el camino polvoriento hacia el asentamiento, sintieron el cambio en el aire. Era como si su sola presencia alterara el equilibrio del lugar. Las miradas empezaron casi de inmediato. Mujeres que barrían sus porches se detenían, con la escoba quieta en la mano, para seguirlos con ojos duros y sentenciosos. Hombres sentados a la sombra de los soportales dejaban de hablar, y se giraban para observarlos, con una mezcla de curiosidad y desprecio. Los susurros los seguían como un enjambre de insectos molestos. Ahí va el herrero loco. Y esa es la puta que compró. Mira cómo la lleva, como si fuera una dama. Dicen que mató a 3 hombres por ella. No mató, solo los dejó tullidos. Lo sé porque a mi primo le rompió el brazo. Los chismes eran un veneno que se esparcía por las calles. Crudos, directos, sin el menor atisbo de compasión o entendimiento. Kyle caminaba con la cabeza alta, la mandíbula apretada. Su rostro era una máscara de indiferencia, pero ella, que caminaba un paso por detrás de él, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su mano se mantenía cerca del martillo que llevaba colgado del cinto. Ella intentó hacer lo mismo, mirar al frente, ignorar las palabras que la herían como pequeñas piedras afiladas. Pero era difícil. Cada mirada era una acusación.
cada susurro un recordatorio de su pasado. Entraron en el almacén general. El interior olía a especias, a cuero y a polvo. El tendero, un hombre pequeño y nervioso con gafas, se quedó helado detrás del mostrador al verlos entrar. La conversación de los otros clientes se apagó de golpe. El silencio en la tienda era más ruidoso que los murmullos de la calle. Kyle se acercó al mostrador y dejó una pequeña lista de cosas sobre la madera. «Necesito esto», dijo. Su voz resonó en la quietud. El tendero tragó saliva y cogió la lista con dedos temblorosos. Empezó a reunir las cosas, moviéndose con una prisa torpe, como si quisiera que se fueran lo antes posible. Mientras esperaba, una mujer corpulenta, la esposa del predicador, se acercó a ellos. No se dirigió a Kyle. Fijó su mirada de desaprobación en la chica. «El Señor aborrece la inmundicia», dijo la mujer, su voz cargada de una justicia farisaica. «Una mujer debe ser modesta y pura. No deberías estar aquí, tentando a los hombres y viviendo en pecado con este salvaje». La chica se encogió, sintiendo el peso de la humillación. Pero antes de que pudiera bajar la mirada, Kyle se movió. No dijo una palabra. Simplemente se interpuso entre ella y la mujer del predicador, bloqueándola por completo con su cuerpo. Fue una acción simple, silenciosa, pero increíblemente poderosa. Un muro humano. La mujer del predicador se quedó boquiabierta, sin saber cómo reaccionar ante aquel rechazo mudo y absoluto. Kyle ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en el tendero. «¿Está todo?», preguntó, su voz baja y peligrosa. El tendero, sudando, asintió rápidamente y empujó los sacos de harina y frijoles por el mostrador. Kyle pagó, cogió las provisiones y con un simple gesto de la cabeza le indicó a la chica que era hora de irse. Salieron de la tienda y volvieron a las calles hostiles. Pero algo había cambiado. Ella ya no caminaba detrás de él, caminaba a su lado. El escudo silencioso que él había levantado por ella en la tienda le había dado una nueva fuerza. Las miradas y los susurros seguían allí, pero ya no la atravesaban con tanta facilidad. Estaban blindados por su extraña y silenciosa alianza. Eran ellos dos contra el mundo. Y por primera vez, ella sintió que podían ganar. El viaje de vuelta a la herrería fue tenso. El aire estaba cargado, no solo por la hostilidad del pueblo, sino por la confrontación que se mascaba. Kyle lo sabía. Ella lo sentía. No se puede desafiar a una comunidad, por pequeña y miserable que sea, sin que haya consecuencias. Y las consecuencias no tardaron en llegar. Estaban a mitad de camino, en una zona abierta donde el camino se ensanchaba, cuando los vieron. Un grupo de hombres los estaba esperando. Eran unos 7 u 8. A la cabeza iba el predicador, un hombre alto y flaco con ojos de fanático, y a su lado, el hombre al que Kyle le había roto el hombro, con el brazo en un cabestrillo improvisado y el rostro deformado por el odio. Los otros eran un puñado de borrachos y matones del pueblo, envalentonados por los sermones del predicador y el deseo de ver sangre. «Detente, herrero», gritó el predicador, su voz resonando con una autoridad que no le correspondía. «Has traído la plaga a nuestra comunidad. Has profanado la santidad del hogar con esta ramera». Kyle se detuvo. Dejó los sacos de provisiones en el suelo con cuidado. Se giró para encararlos, colocando a la chica detrás de él. Su mano, instintivamente, fue al martillo de su cinto. «Ella no es asunto vuestro», dijo Kyle, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Y yo tampoco. Dejadnos en paz». «No habrá paz mientras el pecado campe a sus anchas», exclamó el predicador, agitando una Biblia en el aire. «Hemos venido a purificar este lugar, a llevar a esta mujer ante la justicia de Dios y del hombre». Dos de los matones, animados por las palabras del predicador, se adelantaron. Uno de ellos intentó rodear a Kyle para agarrar a la chica. Fue un error fatal. Kyle había pasado su vida en silencio, evitando los conflictos, encerrado en su propio dolor. Había hecho un voto no escrito de no involucrarse, de dejar que el mundo se pudriera solo. Pero en ese momento, al ver esa mano sucia extendiéndose hacia ella, algo se rompió dentro de él.
La línea fue cruzada. El movimiento fue un borrón. No hubo advertencia. Soltó el martillo y se lanzó hacia adelante. Su puño se estrelló contra la mandíbula del primer hombre con un sonido sordo y húmedo. El hombre cayó como un saco. El segundo, sorprendido, intentó sacar un cuchillo, pero Kyle ya estaba sobre él. Lo agarró por la camisa. Lo levantó del suelo y lo arrojó contra el grupo como si fuera un muñeco de trapo. El caos estalló, pero Kyle no era un luchador de taberna. Era una fuerza de la naturaleza. Cada movimiento era económico, brutal y decidido. No gritaba, no maldecía, solo actuaba. Un codo a la garganta de uno, una patada a la rodilla de otro. No buscaba matar, buscaba quebrar, desarmar, anular la amenaza de la forma más rápida y eficiente posible. El predicador retrocedió, horrorizado por la violencia que había desatado. El hombre del brazo roto intentó golpearlo por la espalda con su brazo bueno, pero la chica, que no se había quedado quieta, le lanzó un puñado de polvo y piedras a la cara. Él gritó, cegado, y tropezó. En menos de un minuto, todo había terminado. Varios hombres gemían en el suelo. Los demás, incluido el predicador, habían huido despavoridos. Que él se quedó de pie en medio de la carnicería, con el pecho agitado por el esfuerzo, las manos ensangrentadas. El silencio cayó sobre el camino polvoriento. Miró a los hombres caídos, luego miró sus propias manos. Había roto su código. Había desatado la violencia que tanto tiempo había mantenido a raya. Se giró hacia ella. La chica lo miraba, no con miedo, sino con una especie de asombro. Él la había defendido. No solo la había protegido, había luchado por ella. Había reclamado su derecho a existir frente a todos. Él, el hombre que no quería nada con el mundo, acababa de declarar la guerra al mundo por ella. Recogió los sacos de provisiones del suelo y, sin decir palabra, reanudó el camino a casa. La batalla había terminado, pero la verdadera confesión estaba a punto de empezar. Regresaron a la herrería. La puerta reforzada con hierro se cerró tras ellos, dejándolos de nuevo en su santuario de sombras y silencio. Pero el silencio era diferente. Estaba lleno de la adrenalina de la pelea, del eco de los golpes y los gritos. Kyle dejó las provisiones en la mesa, se fue al cubo de agua y comenzó a lavarse la sangre de los nudillos. Sus movimientos eran lentos, metódicos. Ella lo observaba desde el otro lado de la habitación. Lo veía frotarse la piel, pero sabía que la sangre que intentaba limpiar no era solo la de los otros hombres, sino también la mancha de haber roto su propia paz, su aislamiento autoimpuesto. Cuando terminó de lavarse, se quedó de espaldas a ella, mirando el fuego apagado de la fragua. Los músculos de su espalda estaban tensos. Esperaba que ella tuviera miedo de él, que viera al monstruo violento que acababa de desatar, que lo dejara. Pero ella no se movió. La quietud se alargó, haciéndose cada vez más pesada. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Nunca nadie, empezó, su voz apenas un susurro. Nunca nadie había luchado por mí. Kyle se giró lentamente. La miró. Su rostro, habitualmente una máscara impasible, mostraba ahora una profunda vulnerabilidad. Vio el cansancio en sus ojos, el peso de su propia violencia. «No te compraron en esa plaza», continuó ella, acercándose un paso. «Te vendieron una mentira, una vida tranquila y solitaria. Y yo te la he arrebatado». Él negó con la cabeza. Esa vida ya no existía. Era una tumba, solo que aún no me había dado cuenta. Se sentaron a la mesa, uno frente al otro. La luz del atardecer que se filtraba por la puerta pintaba todo de un naranja melancólico. Durante mucho tiempo, no hablaron. Era como si necesitaran que el pulso del mundo se calmara a su alrededor. «Mi nombre», dijo ella de repente, con la voz clara y firme por primera vez. «Mi nombre real, no el que me dieron, ni chica, ni cosa». Él la miró esperando. La revelación de un nombre en aquel mundo sin nombres era un acto de confianza pura. Un regalo. «Es Elara», dijo el nombre como si lo estuviera probando en su propia lengua.
como si lo hubiera tenido guardado en un lugar secreto durante mucho tiempo. Elara. Un nombre que sonaba a estrella, a luz en la oscuridad. Tenía peso. Tenía historia. Era la llave de la persona que había estado enterrada bajo capas de trauma y suciedad. Kael asintió lentamente, saboreando el nombre. Era lo más valioso que le habían dado en años. Elara, repitió él, en voz baja, y el nombre encajó. Era ella. Yo soy Kael, dijo él. Era su turno de ofrecer un regalo, un intercambio, un pacto. En el intercambio de sus nombres, se despojaron de sus etiquetas. Ya no eran el herrero solitario y la chica comprada. Eran Kael y Elara, dos personas, dos historias que se habían entrelazado en el fuego. Elara extendió la mano sobre la mesa, no para tocarlo, sino como una ofrenda. Después de un momento, Kael puso su mano grande y callosa junto a la de ella. No se tocaron, pero en la cercanía de sus manos, en el espacio sagrado entre ellas, se selló una promesa silenciosa. La confesión no había sido de amor, sino de identidad, y en la aceptación de sus verdaderos nombres, encontraron una intimidad más profunda que cualquier caricia. A la mañana siguiente, Kael se levantó antes del amanecer. Elara lo oyó moverse por la herrería, el sonido familiar de sus botas sobre la tierra apisonada. No estaba trabajando, el sonido era diferente. Cuando la primera luz del alba comenzó a filtrarse en la estancia, él entró y se paró frente a ella, que estaba sentada en el borde del catre. En sus manos no llevaba un arma ni una herramienta. Llevaba algo pequeño, oscuro. Se arrodilló frente a ella. No era una postura de súplica, sino de igualdad. Abrió la mano. En su palma áspera y llena de cicatrices había un trozo de carbón, negro, polvoriento, común. Esto, dijo Kael, su voz grave resonando en la quietud de la mañana. La gente lo ve como suciedad, algo que se quema y desaparece, algo sin valor. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Pero se equivocan. Esto es el corazón de la fragua. Es de donde viene el fuego. Es lo que transforma el hierro duro y frío en algo útil, en algo fuerte, con suficiente calor, con suficiente presión. Dicen que esto se convierte en un diamante. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. No tengo diamantes, Elara. No tengo joyas ni riquezas. Mi vida es esto, señaló la herrería a su alrededor. Fuego, hierro y sudor. Es todo lo que tengo. Es todo lo que soy. Luego miró de nuevo el trozo de carbón en su mano. Nosotros somos esto. El mundo nos ha presionado, nos ha quemado, nos ha visto como suciedad, pero nos ha transformado, te ha transformado a ti, a mí. No le preguntó nada. No le pidió matrimonio con palabras floridas. Hizo una declaración, un ofrecimiento. Le tendió el trozo de carbón. Elara lo miró. El diamante del herrero. Un trozo de potencial puro, de fuerza contenida. Extendió la mano y lo tomó. El polvo negro le manchó los dedos, pero no le importó. Era un calor, una promesa. Te quedarás, dijo Kael. No era una pregunta, era una esperanza expresada como un hecho. Aquí, conmigo si quieres. Ella asintió una sola vez. Una lágrima, la primera que él le veía derramar, rodó por su mejilla. Pero no era una lágrima de tristeza, era de alivio, de pertenencia. Más tarde, ese mismo día, salieron a la parte de atrás de la herrería, cerca de las dos tumbas silenciosas bajo el roble. Kael había cavado un pequeño agujero en la tierra dura y rocosa. Sacó de su bolsillo una pequeña semilla que había guardado de una fruta que habían comido semanas atrás. Se la dio a Elara. Juntos se arrodillaron. Ella colocó la semilla en el fondo del agujero. Luego, los dos, con sus manos juntas, empujaron la tierra para cubrirla. Un pequeño acto de fe en un terreno baldío. No sabían si crecería. No sabían si sobreviviría a las heladas del invierno o al calor del verano, pero la habían plantado. Juntos. Una pequeña semilla de un futuro en un lugar donde antes solo había fantasmas y finales. Se quedaron allí un momento, de rodillas,
mirando el pequeño montículo de tierra removida, mientras el sol se ponía a sus espaldas, bañando el mundo en una luz dorada y esperanzadora. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de darle a me gusta y suscribirte para no perderte la próxima. Gracias por ver.